En este pasaje de Nehemías, lo que encontramos es un reto decidido de parte de todos aquellos que estamos pasando alguna situación que tiende a quitarnos la paz, que tiende a quitarnos la unidad que hay en los miembros de una familia o de un matrimonio. Nehemías sabe que están pasando por momentos difíciles. Nehemías, observando el panorama de su ciudad y de su gente, se da cuenta que es necesario redoblar las fuerzas y hacer algo para que ellos no perezcan en la situación en la que se están enfrentando. Y el verso 14 es una exhortación a todos. Dice el verso: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. La exhortación de Nehemías hoy más que nunca es una exhortación que todos necesitamos poner atención y dirigirnos encaminarnos a hacer las propuestas que él está haciendo en ese versículo. Los tiempos no están como para que nosotros estemos durmiendo. Los tiempos no están como para que nosotros ignoremos lo que está pasando en nuestras casas, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia o en cualquier lugar donde el creyente esté parado. Es tiempo de que nosotros levantemos los ojos y hagamos lo mismo que Nehemías dice: después miré, me levanté. Y note las propuestas que le hace a los diferentes niveles de gente que está a su mando: a nobles, a oficiales y al resto del pueblo. Nuestro mundo está atravesando por momentos difíciles en los cuales vemos que está aumentando más y más la desintegración familiar. Los problemas no se aminoran. Al contrario, cada vez vemos nuevos enemigos que están rodeando para terminar con la familia, para terminar con el matrimonio, para terminar con esa célula importante que Dios ha creado. Como sabemos, la familia base de la humanidad está sufriendo. Lentamente pierde su consistencia y su seriedad. Y lo más lamentable es que, aunque en menor escala, esto está ocurriendo también aún en los círculos cristianos. Cada día hay nuevos divorcios. Cada día va en aumento los hombres desorientados. Cada día vemos mujeres abandonadas u hombres abandonados. Cada día vemos más niños sin el calor de un hogar, sin tener una familia. Cada día hay hombres y mujeres cristianos. Debemos hacer lo mismo que Nehemías está haciendo aquí. Estar alertas. Acudir al llamado que Dios hace para que nosotros salgamos a defender esa institución sagrada que es la familia, nuestro matrimonio, para poder ayudar y darle a la humanidad un ejemplo diferente de cómo se debe vivir. El Señor nos insta a través de este pasaje, a través de su palabra, a pelear para defender la familia. Note, no temáis delante de ellos. Dice Nehemías: acordaos del Señor, grande y temible, juntos, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. El mandato es a pelear, y la idea es proponernos defender, proponernos mantener íntegra esa célula que Dios ha formado, pretender nosotros equipararnos
que están alrededor tratando de destruir nuestros hogares, el creyente pueda mantenerse firme. Estamos llamados, hermanos, para luchar. Estamos llamados para poder mantenernos unidos en amor, para defender lo que es nuestro, su casa, su esposa, sus hijos, su familia. Este es el llamado que Nehemías hace en el capítulo 4. Luchemos. Luchemos contra todos los terribles enemigos que el hogar, llámese como se llame, se encuentre donde se encuentre, sea quien sea. Dios en este pasaje nos pide y nos exhorta a que luchemos para mantener el hogar unido en amor. Pero la pregunta se antoja en esta mañana: ¿cómo se puede ser victorioso en nuestros hogares cuando hay ya de por sí una división dentro del hogar? Porque hoy en día los hogares, muchas veces, aunque unidos en la misma casa, están desunidos en propósito y en hecho. Lamentablemente, hay una grande cantidad de personas que, aunque no han salido por las puertas falsas y están dentro de los hogares, se encuentran desunidos. Son cada vez más los hogares o familias que están sufriendo esa situación. Hemos leído y nosotros sabemos que Dios, cuando hizo el matrimonio, lo hizo para que fueran una sola carne y se mantuvieran cumpliendo los propósitos de Dios. Hemos leído que Dios dice, y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Hemos leído también que Dios dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y el plan de Dios para el matrimonio es este: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este plan Dios lo tenía en mente cuando Él creó al hombre y cuando creó a la mujer. Dios no hizo a un hombre y a una mujer para que estuvieran un momentito juntos y separados todo el resto de la vida. El plan de Dios es que la familia, el matrimonio, se mantenga unido. Y el llamado que Nehemías hace en el capítulo 4 es precisamente ese: para mantenerse unidos y pelear juntos por los propósitos y por los planes de Dios que se deben mantener caminando diariamente en el matrimonio. Además, quiero recordarles que cuando un hogar, cuando un matrimonio no actúa según los propósitos de Dios, altera el estado normal de la sociedad. Si nosotros queremos mantener los principios bíblicos, va a haber resultados buenos. Pero lamentablemente, hoy los hogares cristianos tampoco se están proponiendo en mantener los propósitos y los estándares divinos. Y cuando una persona, sea cristiano o no, desoye los propósitos de Dios, altera la situación y es una vida anormal. Por lo tanto, en esta mañana yo quiero invitarlos a que nosotros como creyentes volvamos nuestros ojos a esto que Nehemías está llamando. Dice, mirar al Señor. Mirar al Señor. Ese fue el llamado. Nehemías 4 se centra en el llamado de aquel hombre, que hay que estar atentos al llamado del Señor. Dice el versículo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. El creyente, si quiere mantener el hogar firme, no debe de desoír, como dije anteriormente, los instructivos de Dios.
Ahora, en estos días, hay muchas causas por las cuales muchos hogares están desunidos. En semanas pasadas estuvimos hablando de uno, el incrédulo que vive en mi casa. Y este puede ser una razón de las cuales algunos hogares se encuentran desunidos. Sin que yo le esté dando más importancia a uno que al otro, hoy en día hay muchos hogares que están desunidos por causa de que alguno de los cónyuges ha sido tal vez encarcelado. Matrimonios que uno de los padres o algún cónyuge ha tenido que ser encarcelado por alguna situación. Tal vez sea raro esta situación, pero más de alguno puede estar viviendo esta situación. Otros tal vez porque alguno de los cónyuges está internado tal vez por causa de una enfermedad. Pudiera ser caso muy raro que en alguna persona se encuentre en una clínica especial por causa de problemas mentales o enfermedades terminales, pero muchos matrimonios se encuentran en esta razón porque alguno de los cónyuges está en una situación especial. Tal vez otros matrimonios se encuentran desunidos por causa del divorcio. Y aunque ahorita no vamos nosotros a argumentar todo tocante al divorcio, no es nuestro propósito hoy analizar las causas del divorcio. Más de alguno está precisamente desunido en su matrimonio por esta causa. Hoy en día es una causa más generalizada, más común. Y es una de las mayores que están desuniendo a la familia. En tercer lugar, puede ser que alguno de los cónyuges abandonó el matrimonio. Primera de Corintios capítulo 7. Pablo sabía de esa situación allá en la iglesia de Corinto. Dice Pablo, Corintios 7, Primera de Corintios, el verso 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Juntos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pablo da su aprobación. Pablo sabe que en aquel tiempo era una realidad que algunos matrimonios se estaban separando. Aunque déjeme decirle, la mayoría de las veces en que la Biblia menciona separación, llevaba implícita la idea de divorcio. Esa era la connotación que se le da en las Escrituras. Pero hoy en día hay algunos que se separan sin que se hayan divorciado. Y pudiera ser que alguien en estos días se encuentre en una situación así, un hogar desunido. Porque el esposo ya no vive con la familia o la esposa ya no vive con la familia y es la que se fue del hogar. Por eso dice Pablo, si el incrédulo se separa, fue decisión de él. Él tomó esa iniciativa. Claro que no es la mejor decisión, no es la mejor solución tampoco, que alguno de los dos abandone el seno del hogar o el matrimonio. Pero estas son algunas causas por el cual algunos hoy en día tienen hogares desunidos. Puede ser que la mujer haya abandonado al esposo, o puede ser que el esposo haya abandonado a la esposa. Otra causa de desunión y de separación, aunque a algunos tal vez no les parezca tanto problema, es el propio trabajo. Cuando se trata de una separación debido al trabajo, es una semidesunión, porque no se
se han separado por causas legales, no se han separado por problemas conyugales, no se han separado por problemas de carácter, sino por problemas laborales. Y hoy en día hay muchas familias que por causa del trabajo que le ofrecen a uno de los cónyuges o a los cónyuges en otro lugar, se da el fenómeno de la migración. Muchos esposos tienen que dejar a la familia completa o a la esposa sola, si es que no hay hijos. Y el argumento es que le ofrecen un mejor porvenir, le ofrecen una mejor promoción laboral en X lugar. Y nuestras familias se ven afectadas durante este lapso por este fenómeno laboral que se da en nuestro país. Y muchos consideran que esto no es problema, que al contrario, esto es bienestar para la familia. Pero es en realidad un factor que divide, es un factor que desune, tal vez temporalmente, pero es un factor que rompe los lazos que se mantienen la familia. Porque la familia fue creada para estar unida. La familia fue creada para mantenerse juntos el uno al otro y seguir con los ideales. Y cuando la situación laboral se presenta y no se toman las precauciones debidas, la familia sufre. El matrimonio muchas veces se pone en riesgo de que se pierda la relación por causa de la distancia, por causa de la situación que el propio trabajo le presenta. Hay otras causas de desunión que hoy también encontramos a nuestros días, y esto es inevitable por causa de la muerte de alguno de los cónyuges. La muerte es una realidad. La muerte no respeta edades. La muerte no escoge sexos ni círculos sociales. La muerte viene sorpresivamente sobre jóvenes, adultos o sobre niños. No importa el color, no importa la raza, no importa la religión. Tal vez muchos nos hemos visto arrebatados de un ser querido, tal vez de un padre, tal vez de una madre, tal vez muy temprano en nuestra edad. Y cuando la muerte nos arrebata a alguno de nuestros o cónyuges o progenitores, golpea muy duro, golpea fuerte. No tenemos que negar que la muerte existe y que las consecuencias son dañinas, que conllevan a las mismas personas que lo sufren a otros traumas después de que han enfrentado la misma muerte. Pero causa desunión, causa ruptura. Es fatal cuando es la muerte la razón por la que muchos hogares o muchas familias se han tenido que desunir. Porque envuelve tristeza, envuelve dolor, envuelve amargura, envuelve todos tipos de sentimientos encontrados. Pero yo dije al principio que también hay otro tipo de desunión. Y esta desunión es por causa espiritual. Cuando en un matrimonio uno de los dos está más dedicado al Señor que el otro, ¿sabe qué es lo que va a causar en ese matrimonio, en esa familia? Problemas y desunión. Yo quiero pedirle que vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4. Leyendo los versículos 12. La epístola de Pedro fue una epístola escrita a creyentes que se encontraban bajo persecuciones. Fue escrito a creyentes que estaban viviendo problemas en su diario vivir. Creyentes que estaban preocupados por las circunstancias de guerra, de amenazas que había en su entorno. En el tiempo en que Pedro escribe esta carta, el cristianismo era perseguido tanto por el judaísmo como por las autoridades romanas.
Y note lo que Pedro le dice a los creyentes en el verso 12 del capítulo 4 de Primera de Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y Pedro agrega: si en esas circunstancias todos nosotros somos vituperados, lo que significa nos avergüenzan, nos ultrajan, nos humillan, por el simple hecho de ser cristianos, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, y Pedro pone una exclamación gloriosa: eres bienaventurado. En otras palabras, eres 2 veces bendito. Si estás sufriendo circunstancias difíciles porque tú eres cristiano, dice Pedro, eres 2 veces bendito. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, los incrédulos, los impíos, los paganos, Él es blasfemado, pero por vosotros, los creyentes, es glorificado. Así que de esta manera, dice Pedro, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Lo que Pedro está diciendo, hermanos, si la razón por la que a ti te han dejado de hablar ciertas personas, si la razón por la cual algunos a ti te hacen tropelía y media, te atropellan tantas cosas, se burlan de ti, y si la razón es por la que simple hecho de que tú eres cristiano, dice Pedro, no hay ningún problema, o no deberías sorprenderte, o no deberías enojarte que los incrédulos hagan todo tipo de esas cosas. Y esto sucede muchas veces en la misma familia. Muchas veces hay esposos que no son cristianos, o a veces hay esposos que siendo cristianos no son nada espirituales en la relación de la familia. Y un problema de que causa desunión es cuando la esposa quiere tratar de agradar a Dios y el esposo no cristiano, o el esposo carnal, que le gusta más el ruido, el chicharrón, el movimiento, las cosas de este mundo, y uno de los cónyuges es más dedicado, le gusta más acercarse a Dios, adorar a Dios, y si el otro no, va a ser motivo de pleitos, va a ser motivo de sufrir cierto tipo de división o desunión. Dice la Biblia, los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Y cuando en un matrimonio o en una familia no todos tienen el mismo interés espiritual, se va a causar momentos de tensión, porque los intereses espirituales no son para todos la misma prioridad. Hay una profunda desunión y hay una profunda separación. Así es que, ¿qué tenemos que hacer ante estos diferentes tipos de desuniones que el matrimonio puede enfrentar? ¿Cuál es la respuesta que la Biblia nos da para que nosotros podamos salir adelante? Si alguien está sufriendo la separación por causa del divorcio, si alguien ha abandonado a uno en el hogar, si alguien por causa del trabajo ha descuidado su familia, si alguien por causa de un encarcelamiento está separado del hogar, u otro por causa de enfermedad está internado en un lugar, o la muerte ha golpeado y ha quitado a alguno de los cónyuges,
o alguno de los cónyuges no es tan espiritual que el otro, para no sufrir las consecuencias de la desunión, ¿qué nos manda Dios hacer en cada una de esas circunstancias? ¿Se acuerdan que dijo Nehemías? Me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. ¿Y qué dijo Nehemías? Y pelead. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿En qué sentido espiritual vamos a tomar nosotros esta mañana la exhortación que nos hace Nehemías? De pelear por vuestros hijos. Si algo está invadiendo a quitar la unión, la unidad en la familia o en el matrimonio, ¿en qué sentido vamos a tomar nosotros la exhortación? Pelead por vuestras casas, pelead por tu mujer, pelead por tus hijos. ¿En qué sentido lo vamos a tomar? Bueno, no tenemos que tomarlo en el sentido literal, porque Dios no está pidiendo que nosotros agarremos armas y tratemos de tener armas a nuestra mano para pelear. Las armas del creyente no son carnales, no son materiales. ¿Son qué? Son espirituales. Por lo tanto, la exhortación de Nehemías es que nosotros tomemos en nuestras manos y busquemos solucionar aquellos problemas que estas causas de desunión nos está enfrentando. Si no buscamos la solución, ¿qué consecuencias vamos a tener en nuestro hogar si no lo hacemos? ¿Cuáles son las consecuencias a las que nos enfrentamos si no nos proponemos pelear o defender como lo exhorta Nehemías? En algunos casos habrá consecuencias económicas si no se propone hacer algo para defender y mantener unida a su familia. Lamentablemente, en muchas circunstancias, cuando es el esposo el que ha salido del hogar, ya sea por divorcio, por separación o por muerte, ¿qué tiene que hacer esa mujer que se ha quedado al frente de la casa y de los hijos? ¿Qué tiene que hacer? Si no quiere sufrir las consecuencias económicas que la separación trae por cualquier razón, aún pudiera ser también cuando el esposo pudiera estar encarcelado o estar en una clínica por alguna enfermedad. ¿Qué tendría que hacer una esposa ahí? Y hermanos, tenía que hacer lo que muchas mujeres hoy en día están haciendo. Como en muchos hogares, como en la mayoría de los hogares, normalmente el esposo es el que provee económicamente para los gastos de la familia y de la casa. Cuando es el esposo el que ha salido del hogar por diferentes circunstancias, ahora la mujer tendrá que salir tal vez a trabajar, quedarse al frente de la familia, luchando contra todas esas adversidades económicas para las cuales muchas veces no estaba preparada. De no hacerlo, los ingresos van a disminuir. De no hacerlos, los hijos van a sufrir las pérdidas por causa de los alimentos que no estarán llegando a su vida. El hecho de que alguien se haya ido del hogar no significa que ya se acabó toda la razón para seguir viviendo. Tiene que enfrentar las consecuencias de los errores que otros hicieron, pero tiene que salir adelante. Y no está en nada contrario a las Escrituras que una mujer tenga que hacerlo. En esta semana encontré este pequeño reportaje en uno de los periódicos aquí locales. Hay un reconocimiento en un congreso nacional que se hizo esta semana de que Quintana Roo ocupa el primer lugar en la participación laboral femenina. Quintana Roo está arriba en estadísticas. Dice,
La actividad laboral ha aumentado en un 14% del 95 a la fecha, pero Quintana Roo destaca hoy en día con una proporción del 55%, seguido por Colima con un 51%, Baja California Sur y el Distrito Federal con un 48% y Jalisco con un 47%. Otro dato que encontré por ahí es este acá. Quintana Roo, casi el 60% de las mujeres que desempeñan trabajo doméstico. Interesante. El 60% de las mujeres desempeña el trabajo doméstico. Con una advertencia ahí, que la mayoría de las mujeres que hacen trabajo doméstico en Quintana Roo son guatemaltecas. Tienen entre 13 y 35 años, ganan entre 2.200 pesos al mes. El 23% de este sector son jefas de familia. El 96% no tiene acceso a servicios de salud y el 79% carece de prestaciones laborales. Muchas veces, cuando el hombre ha fallado en cumplir sus responsabilidades, sea por divorcio o porque se fue, nada más se fue, decidió irse de la casa. Cuando es por muerte se entiende. Cuando es por una enfermedad se entiende. Pero cuando es porque simplemente decidió irse, estos hogares sufren económicamente y ahora son las mujeres las que tienen que salir al paso para hacerle frente a esas necesidades. Cuando es por causa de divorcio o separación, los hijos sufren muchas de las consecuencias por causa de la ausencia del padre que ha dejado de proveer. Y en ocasiones tienen que buscar hasta apoyos en instituciones de beneficencia. Pero también hay consecuencias psicológicas. Sabemos que la desunión trae consecuencias no solamente económicas, sino también psicológicas. Algo que casi no he mencionado en unas ocasiones pasadas, pero que en esta mañana tengo la intención de hacerlo. La mayoría de los que tienen hijos y que pasan por problemas de desunión, de separación, muchas veces esos niños sienten pánico ante lo que están viviendo. Esos niños son apáticos muchas ocasiones. En la escuela se ven propiamente con muchas consecuencias trágicas en la escuela. Pierden el interés en lo que los rodea, sienten una inseguridad que les quita la base fundamental de la vida. A veces reaccionan con rebeldía, con odio, con mal genio y hay un desorden general. En la escuela hay un bajo rendimiento, hay desinterés por las materias o por lo que se está impartiendo ahí. Hay consecuencias terribles. Muchas veces las mujeres también que han comenzado a ver que ahora por causa del divorcio o por causa de la separación, ahora se sienten miedo al futuro, se sienten angustiadas. Muchas veces sienten desprecio por su cónyuge en el caso de que les haya abandonado. Hay frustración por el fracaso de su matrimonio. Sienten incapacidad de criar sola a sus hijos. Se sienten incapaces de sacar adelante el paquete grande que les ha quedado. El tener que trabajar ahora para su sostén y el de sus hijos ahora las obliga a recortar muchas de las otras actividades que antes tenía. Sobre todo, va a sentir tremenda soledad, aunque puede recurrir a amistades algunas veces indignas o peligrosas. Algunos, al encontrarse solos, comienzan a desarrollar hábitos malos para tratar de olvidar u ocupar sus mentes en otras cosas. Complica la vida cuando alguien se encuentra en situaciones de desunión. Pero ¿qué hay que hacer?
¿Qué hay que hacer cuando por diferentes circunstancias se están sufriendo ahora consecuencias? Y para que la familia no quede totalmente desprotegida, ¿qué hay que hacer? Nehemías dijo: pelead, pelead por vuestros hijos. Nehemías dijo: pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestras hijas, pelead por vuestras mujeres y pelead por vuestras casas. Una de las primeras cosas en las cuales hay que mantener duro la pelea es enseñar a cada uno de los que están viviendo la situación presente, es aceptar la situación que tiene delante de sí. Parece que Pablo les dio a las mujeres en la iglesia de Corinto un consejo similar a lo que estoy mencionando. Abra su Biblia a 1 Corintios 7, versículo 16. En todo el contexto de ese capítulo se ha venido hablando sobre el matrimonio. Y sobre el plan de Dios para mantener unido a la familia. Pero en ese contexto también Pablo enseñó que si el incrédulo es el que quería separarse, ¿se acuerdan que leímos? Que si el incrédulo quiere separarse, ¿qué le dice la Biblia? Sepárese. Dios nunca fomenta al creyente la idea de separarse o divorciarse. Nunca fomenta, ni alienta, mucho menos permite, ni promueve la idea del divorcio. Pero dice Pablo, si el incrédulo es el que quiere proceder como él cree hacerlo, allá él. Pero ahora, ¿qué debe hacer el creyente? Dice el versículo 16. Bueno, tomamos el 15 como referencia. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? ¿Qué idea tenía Pablo en el verso 16 cuando les dice? Porque, ¿qué sabes tú? ¿Cómo sabes tú si tu esposo se va a salvar? ¿Cómo sabes tú si tu esposa se va a salvar? ¿Qué idea tenía Pablo cuando expresó eso? Algunos comentaristas, exégetas de la Biblia, piensan que algunos pensarían que habría que retenerlo a la fuerza, que se quedara a la fuerza en el hogar, mantenerlo, que no se fuera, retenerlo, amarrarlo, con la idea de que no le gustaría vivir una situación de que él se fuera. Pero dice Pablo, es el incrédulo el que se quiere ir. Tú no eres el que lo estás corriendo, tú no eres el que estás rogando que se vaya, tú estás deseando mantener la familia unida. Pero dice Pablo, pero si él decide irse, ¿cómo sabes tú si él llega a quedarse? Vas a lograr que llegue a salvarse. Dice Pablo, ¿cómo sabes tú? ¿Cómo sabes tú si lo retienes? ¿Cómo sabes tú qué garantía tienes, qué certeza tienes de que si él se queda, vaya a ser salvo? Y la idea está fuerte. Porque la conversión de un hombre o la conversión de un alma no depende de los esfuerzos que tiene una persona. La conversión de un alma depende de quién.
La conversión del alma depende del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Es el Espíritu Santo el que convence. Ahora, como hemos visto las semanas pasadas, los creyentes tenemos que hacer todo lo posible para tratar de propiciar un buen ambiente para que el incrédulo quiera ser salvo, dar un buen testimonio, hablarle de Cristo, orar por él. Y todo eso es correcto, pero eso no garantiza que va a haber una salvación 100% en un hombre, porque la salvación solamente la da ¿quién? La da Dios. Entonces, la idea de algunos exégetas es la siguiente: hermana, si él decidió irse, no tienes por qué estar llorando ¿de qué? De que se fue. Él decidió irse, porque si se quedaba, tú no tenías garantía de que lo ibas a salvar o que él iba a salvarse. La idea de algunos exégetas es que este pasaje quiere decir: acepta la decisión que él tomó de irse. Acepta. No te pongas a chillar porque se fue. No te pongas a estar de rebelde porque se fue. Si él decidió irse por esa decisión equivocada y errónea que tomó, va a traer consecuencias. Y si hoy en día no paga esas consecuencias, algún día Dios le va a llamar a cuentas por lo que hizo. Pero ¿qué le pide Dios al creyente? Que tenga seriedad, que acepte la situación de aquel que decidió actuar incorrectamente de la manera en que lo está haciendo. Porque nosotros no somos jueces para poder decirle: esta es tu sentencia. La Biblia nos aconseja a nosotros dejar todo en las manos de Dios y que Él se encargue de pagar a cada quien por lo que haya hecho. Pero lo que Pablo le dice a estas mujeres o a estos hombres es que acepta la situación que tienes delante de ti. Cambia lo que debes cambiar, cambia lo que se puede cambiar, y en lo que no puedes hacer nada, acepta sin rebeldía lo que tú no puedes cambiar. Por eso dice: ¿cómo sabes tú que harás salvo a tu mujer? ¿O cómo sabes tú que harás salvo a tu esposo? Esta es la sugerencia de Pablo. Cuando se trata de una muerte, es correcto que el creyente llore. Es correcto, si la cultura lo promueve, que le lleve flores al panteón. Es correcto que pueda ir a visitarle en alguna ocasión. Pero es incorrecto que el creyente se pase llorando toda la vida cuando Dios decidió la muerte de un ser querido. Puede ser del esposo, puede ser de la esposa, que es el tipo de desunión que estamos viendo ahorita. Cuando su servidor tenía 3 años de edad, mi madre falleció. Recuerdo que mi padre nos llevaba al sepulcro de mi madre, no con periodicidad, pero sí supimos y sabíamos dónde estaba sepultado el cuerpo de mi madre. Visitábamos a nuestros abuelos y ellos con más periodicidad nos llevaban para visitar, llevar flores, hacer el aseo, etcétera, donde estaba el cuerpo de una madre. Es correcto llorar. Es correcto, en el momento en que la muerte ha golpeado, desahogarse todos los sentimientos que han estado ahí por el dolor y la tristeza. Pero no podemos continuar llorando toda la vida. Necesitamos aceptar lo que Dios hizo y continuar con nuestras fuerzas de la mano del Señor para reponerse y seguir adelante. ¿Qué le pide Dios a un matrimonio donde es la muerte la causa que desunió a la familia? ¿Qué le pide Dios a un creyente cuando es por causa de la muerte? Aparte de aceptar la situación, aparte de no ponerse rebelde, ¿qué le pide Dios después a ese creyente? ¿Sabe qué le pide Dios? Dios le pide que se case. Dios le aconseja que se case. ¿Qué fue lo que le dijo Noemí a sus nueras después de que sus hijos murieron? Hijas, regresen a sus dioses, váyanse a sus pueblos, regresen a sus casas y cásense. No se queden esperando que yo vuelva a tener otro hijo, porque así como estoy yo, no hay esperanza de que yo vuelva a tener hijos. Regresen a sus casas y cásense. Orfa se regresó. ¿Y Ruth qué dijo?
yo no me voy. A donde tú vayas, yo iré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Solo la muerte, dijo ella, hará separación entre nosotros dos. ¿Qué le dice Pablo a las viudas jóvenes? 1 Timoteo capítulo 5. ¿Qué les recomienda Pablo a las viudas jóvenes? Y eso puede ir también para los viudos. ¿Cuál es la recomendación de Pablo? 1 Timoteo capítulo 5 versículo 14. Dice la palabra: quiero pues que las viudas jóvenes se casen. No dice, quédense llorando para siempre a su difuntito. Quédense con luto permanente. Quédense ahí renegando de Dios porque las dejó viudas. No dice Pablo, quédense de amargadas siempre. No dice eso. ¿Qué dice Pablo? Cásense. Ahora, ¿a qué le llama la Biblia viudas jóvenes? A las menores de 60 años. Así es que si hay alguna aquí que tenga la edad, todavía tiene esperanza. Que se casen y que críen hijos. Mire, que críen hijos. Una todavía de 40 años puede tener hijos. Pues si el cuerpo lo permite, sí. Y si tienen 50, a lo mejor sí. Pero ¿qué dice? Que críen hijos. ¿Y qué más? Dice que gobiernen su casa. En sus palabras, que administren, que cuiden su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. En otras palabras, mantén alerta de que no vayas a ser víctima de una trampa de Satanás o una tentación por ahí que te haga perder tu buen nombre. Manténgase castas y limpias, dice Pablo. Pablo les aconseja casarse. Noemí aconsejó a sus nueras casarse. Ahora, Pablo también aconseja casarse y hasta le dice dentro de qué círculo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 7. Estamos hablando cuando la desunión es por causa de muerte. Cuando la situación es por causa de muerte, Dios le da la oportunidad a alguno de los cónyuges, si así lo desea, que vuelva a casarse, que vuelva a reanudar su vida matrimonial, si así lo quiere. No es un mandato, es algo que Dios le permite. Pero lo que sí es mandato es lo que sigue. Si se va a casar ahora que es cristiana, mire lo que Pablo le aconseja en el verso 39 de 1 Corintios 7. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Hasta ahí está bien, ¿no es cierto? Libre es para casarse con quien quiera. Aquí no voy a meter la pata. ¿Debería un papá joven viudo o una mamá viuda comunicarle a los hijos, si hubiera, que tiene intenciones de volverse a casar? ¿Debería un papá viudo joven o una mamá viuda joven que tiene deseos de volverse a casar comunicarlo, la intención, a los hijos, ya sea pequeños, adolescentes o ya casados? ¿Debería comunicarlo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Se quedaron mudos o qué pasó? Sí, debería hacerlo. ¿Sabe para qué? Para que sepan cuáles son sus intenciones, para que se preparen si es que ven ciertos problemas, para que le puedan aconsejar aún a uno ya grande, que le puedan recomendar, papi o mami, te felicito, que Dios te bendiga. Oh, mira papá, yo veo este problema, tú tenías problemas con mami en esto y eso no lo has superado. ¿Qué tal si tú resuelves primero esto?
antes de que aterrices y te llevas otro vuelo a otra. Sería correcto que los hijos le hablaran, le dijeran en donde vieron problemas, si es que hubo en su anterior matrimonio. Es conveniente para que también el papá sepa qué es lo que están pensando los hijos, porque la nueva esposa del viudo pues va a llegar a ser su madrastra y van a tener que convivir con ella o con él si es que es papá, y necesitan saber qué piensan los hijos al respecto y enfriarse tantito si hay problemas que los hijos están mencionando y que tal vez no sean solucionables. Es muy conveniente y saludable. Entonces, que se case con quien quiera, pero necesita comunicarle a los demás para evitar problemas de carácter, problemas de comunicación, problemas de convivencia más adelante. Pero ¿qué es el otro requisito que Pablo pone? Que se case con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y eso, ¿cómo se traduce en el correcto español moderno de estos días? Un viudo joven o una viuda joven ya se repuso de la tristeza de la separación del cónyuge, no fue rebelde, ya aceptó la situación. Los hijos están dispuestos: papá, te ayudamos, yo soy el padrino de esto, padrino del otro, lo que sea, papá, te casamos. Pero dice Pablo, con tal que sea en el Señor. ¿Cuál es ese requisito? Que si un matrimonio cristiano murió uno de los dos y yo quiero volver a reanudar una vida matrimonial con alguien, dice Pablo, asegúrate que ese nuevo vaya a ser también creyente. ¿Por qué razón Pablo acentúa que el nuevo esposo o la nueva esposa de un viudo sea creyente? Para no tener problemas después de uno de los que hablamos, problemas por causa de desunión, ¿qué? Espiritual. Porque en un matrimonio cristiano, cuando un creyente es más espiritual que el otro, hay problemas. Imagínense cuando un creyente se casa con un incrédulo, hay muchos más problemas. Si tienen problemas los cristianos cuando un creyente es más espiritual con el otro, la hermana ora más, el esposo se duerme, la hermana lee más la Biblia, el esposo le gusta el periódico, a ella le gusta orar, a este le gusta ver la tele, a este le gusta tener devocionales, a este le gusta irse a jugar billar. ¿Usted cree que van a tener tiempo para vivir espiritualmente? No. Y luego dice: ay, hermano, yo le invito a orar y no quiere venir. Yo le invito a leer la Biblia y no le gusta. Sí, porque en un matrimonio cristiano aún hay problemas de prioridades. Y cuando un creyente tiene como prioridad el Señor y el otro no, va a haber problemas de desunión espiritual. Por lo tanto, Pablo le aconseja a los creyentes que han quedado viudos que se casen si lo quieren, pero con tal que sea en el Señor, para evitar otros problemas de desunión espiritual en la vida. ¿Qué debe hacer quien por causa del divorcio o la ruptura de la separación de uno de los dos quedó ahora al frente y está con la familia desunida? ¿Qué debe hacer alguien que por causa del divorcio o la separación de unos dos, él o ella se quedó al frente de todo? ¿Qué debe hacer? Lo que debe hacer es confesar su culpa a Dios de que haya habido una ruptura en su matrimonio, sea separación o divorcio. Repito, confesar a Dios su culpa. ¿Sabe por qué digo confesar a Dios su culpa? Porque en todo problema hay siempre dos personas involucradas. Tal vez uno fue más que el otro, pero lo que necesita hacer esa persona, confesarle a Dios la culpa que haya tenido para que el matrimonio se haya desunido. Tiene que reconocer en dónde él o ella participó. Dice la Biblia: imposible es que no vengan tropiezos. ¿Pero qué dice el Señor? Mas hay de aquel por quien viene. Yo leí Lucas 17:1.
Posible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Asegúrate tú que en la culpa que tú tuviste ya Dios te haya perdonado. Acepta el perdón que Dios te da, porque por muy grave que haya sido el problema, Dios perdona lo que tú hayas hecho para que el esposo o tu esposa se haya ido de tu casa o se haya divorciado. Reconoce tú lo que hiciste. Debes también confiar en la bondad de Dios y en su misericordia. Hay un Padre que perdona y nos ama, y todo lo que hemos hecho Él lo cubre con su amor. Acepta la bondad de Dios. Siguiendo el consejo de Pedro, deja ese asunto en las manos de Dios. Dice Pablo: humillaos pues delante del Señor y Él os exaltará. Lo que hay que hacer es humillarnos y dejar en las manos de Dios ese asunto. Y mantener la esperanza de una reconciliación o una posible solución. Pablo en Corintios aconseja mantener la esperanza cuando incluso alguien se haya ido o esté con deseos de divorcio. Dice Pablo: versículo 12. Y a los demás digo yo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Y hay el pasaje que menciona que se reconcilie. A ver, ayúdenme hermanos, el versículo es... Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. En ese versículo Pablo está dejando abierta la puerta al regreso para la solución y seguir manteniéndose unidos los matrimonios. Dios no desea la desunión, pero es necesario que cada creyente dé los pasos que tiene que dar. Cuando ha sido por causa del divorcio o separación, quien ha quedado al frente de la familia debe de perdonar al esposo o a la esposa que se fue y perdonar a todos los que han tenido que ver con la ruptura del matrimonio. Es interesante que muchas veces nos toca las pedradas también los que somos consejeros. Hay un matrimonio que tiene problemas, están enojados entre ellos, están enojados con los hijos, están enojados con los demás de la familia, pero cuando alguien viene a aconsejar y el consejo que da el consejero no le agrada a uno de ellos, ¿sabe contra quién la tiene? Es que no me está dando la razón. Yo quería que me dijera lo que yo quería oír, y como no le dije lo que quería oír, se enoja. Y si su divorcio fue por no haber oído consejos, si la separación en su matrimonio fue por no haber oído consejos, ahora, para arreglar las cosas con Dios, perdone a su esposo o a su esposa que se fue y a todos los que han tenido que ver en la ruptura de su matrimonio. A veces están enojados hasta con la suegra. Se metió, ella vino aquí y estoy enojado con ella. Perdónela. Tiene que perdonar. Estoy enojado con mis hermanos porque vinieron para tratar de ayudarme y se metieron en lo que no debían. Ahora tiene que perdonarles. Perdone si quiere ser libre y mantener esa familia y usted seguir adelante. Aun cuando alguien ya se fue o se divorció, usted necesita perdonar a todos los que intervinieron en la ruptura de su matrimonio. Pablo lo aconseja en Romanos 12, versículo 18. Y Pablo dice de esta manera: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
Pablo desea la unidad, Pablo desea la vida caminando juntos. Y una de las cosas que el creyente necesita hacer cuando ha habido problemas, cuando ha habido desintegración de la familia, es perdonar a todos los que intervinieron en la ruptura de tu matrimonio o de tu relación. Hay dos cosas más que se debe de hacer. Debe buscarse ayuda. Debe buscarse ayuda. Pelear por vuestros matrimonios, pelear por vuestros hijos, incluye tener que buscar ayuda. Ayuda en todas las instancias posibles, hasta en tu propia iglesia. En la iglesia pueden ofrecerte compañerismo de otras mujeres cristianas que te pueden comprender y pueden ayudarte con tus consejos prácticos. Puedes encontrar dirección, puedes encontrar organizaciones en la iglesia que ofrecen a ti y a tu hijo inspiración, consejo, amistad y también la posibilidad de encontrar a Cristo como su Salvador y orientar en tu propia vida. Puedes encontrar ayuda aún en tu propia ciudad. Puede haber instituciones en la ciudad que te ayuden para poder aconsejarte de cómo desarrollar ahora tu vida para esta situación en la que estás adelante. Pero la ayuda hay, necesitas buscarla. Y un consejo final para los que han pasado por una desunión: necesita desarrollar una vida devocional personal. Dice la Biblia: separados de mí, nada podéis hacer. El desarrollar una vida devocional es muy importante, que incluya diariamente un tiempo de oración y un tiempo de estudio bíblico. Dios promete renovar nuestras fuerzas cuando esperamos en Él. Y las personas que han pasado por crisis necesitan saber qué planes tiene Dios para ti. Isaías 30, el versículo 15, nos lo recuerda. Isaías 30:15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. Mire qué precioso. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza seré vuestra fortaleza. Dice Dios: yo quiero eso para ti. Yo quiero darte descanso. Yo quiero que tú reposes. Yo quiero que tú tengas tranquilidad. Yo quiero que tú tengas confianza otra vez. ¿Pero qué hizo el pueblo de Israel? Y no quisiste. Y no quisiste. Hermanos, Dios sigue ofreciendo hoy su compañía. Dios sigue ofreciendo hoy su palabra para ayudarnos en las crisis que estamos nosotros pasando. Pero tenemos que querer. Tenemos que desear que el Señor intervenga en nuestra vida. Por eso Nehemías dice: pelead. Nehemías está animando, Nehemías está levantando el deseo, porque muchas veces las personas, cuando están en un problema, han perdido el deseo de pelear, han perdido la intención de superarse, se dejan consumir por la situación, se abruman porque no encuentran solución. Y una de las cosas que Nehemías está recomendando e Isaías es buscar hacia arriba la ayuda. Dice: yo tengo para ti esperanza, yo tengo para ti reposo, yo tengo para ti, pero falta que nosotros lo deseemos. Amor, aceptación, apoyo, oportunidades son lo que los hogares que han sido rotos necesitan hoy en día más que nunca. Y hermanos, los cristianos tenemos mucho amor para dar. Los cristianos necesitamos seguir recibiendo de Dios ese amor que Él ofrece para seguir ayudándonos. Es importante que en la familia los que han quedado al frente después de una desunión sigan apoyándose unos a otros con nuevos proyectos, con nuevas fuerzas para la situación que tienen que enfrentar. Hay que ayudarles tal vez hasta tener que buscar trabajo. Hay que ayudarles hasta tal vez a decirles que deben superarse. Pero no debemos dejarlos derrumbar. No debe derrumbarse ante la situación que usted está viviendo.
Dios tiene algo que puede hacer para usted. Dios tiene algo que darle a su familia, a su hijo o a sus hijos, pero no lo va a encontrar fuera del Señor. El pasaje que leíamos lo dice muy claro. Yo tengo para ti fuerzas. Yo tengo para ti descanso, reposo, quietud, confianza. ¿Eso es lo que usted desea ante la situación que está viviendo? Solo lo podemos encontrar poniéndonos a los pies del Señor y dejando que Él nos guíe paso a paso en estas situaciones. Porque el Señor dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Oremos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, porque tú vuelves a inyectarnos deseos, Señor, de buscarte a ti, sin importar cuál sea la situación que vivimos. Ciertamente en muchas personas puede haber desesperación por la circunstancia que está pasando. Pero Nehemías le insta a mirarte a ti. Nehemías le insta a levantarse y confiar en ti y mirarte a ti, Señor. Si en esta mañana hay alguna familia que está siendo amenazada por la desunión, por algunas circunstancias de las que hemos mencionado, u otras tal vez, pedimos que en esta mañana le hagas entender que en ti está la fortaleza para poder enfrentar cualquiera que sea la situación. No permitas que pierdas, Señor, el deseo de buscarte en todo momento. Ayúdanos a ir a tu palabra. Ayúdanos a buscar consejo, tu compañía, tu brazo poderoso, para que nos levante de la circunstancia en que estamos viviendo. Porque en ti todo lo podemos. Como dice tu palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te lo agradecemos en su nombre. Amén. Danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no haya sabor a hiel, donde en su ambiente haya solo miel. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde la Madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, donde tú habites con santa unción. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús nos quiere.